Y sí, está Vicky Donda con nosotros, ella es abogada, diputada del Parlasur y columnista de este programa. Hola Vicky. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Bien, ¿Todo? acá estábamos tratando de entender un poco hacia dónde va, ¿no? La economía. ¿Pero no se sienten mejor, más libres? Y ahora tenemos que más pueden reservas. comprar dólares, tenemos reservas, o sea, nada, ¿no se sienten como liberados del Como un yugo alivio, del cepo? Sí, me la bajó un poquito ir a Coto y ver que todo había aumentado, pero bueno. Bah, pero esto quiere todo. ¿Viste? Vos ves que el peronismo no termina nunca, ¿Vos los viste? peronistas nunca se conforman con nada. Siempre hay ¿no? algo, un pero. Bueno, Siempre hay un a ver. pero. El fin de semana estuve en el supermercado, así como dando una vuelta, Ujú. y cada vez es menos la cantidad de gente que va a los supermercados grandes, de estos de cadena. Sí, ves más gente en los chiquititos, en los de barrio, todos los días, ¿no? La gente va y hace compras, no hace más la compra, hace mucho tiempo de esto. Pero además de eso, por ejemplo, estuve mirando el queso para ponerle a la pasta, el queso De rallar. sí, parmesano, Queso rellenito, bueno, hay algunos una esos- diferencia entre el queso rallado y el queso para rallar. Claro, Sí, el sí, queso sí, para sí. rallar. El para rallar Es es queso. un riñón. Es queso. Te sale un riñón. Bueno, un pedazo. Después te paso una receta para hacerlo casero. Perfecto. Después pasanos a todos. Después, la próxima la próxima semana traes la receta y pero la das. sí, la traigo anotada y traigo queso casero aparte. Perfecto. Te tomamos la palabra. Lo cierto es que fui a ver eso. Hubo un hito en el macrismo que eran las latas de atún con el seguro Sí. para que Para la gente robo. no se las lleve, y para que sonara la alarma. Bueno, las fetas de queso para rallar eran, no les miento, eran más finitas que un dedo. Pero no En viste las que además hay bandejitas. bandejitas que te venden una milanesa de berenjena, Exactamente. dos tomates. Bueno, esa feta de queso salía 5.000 pesos. Ujú. 4.500, 5.000 pesos. Y la verdad que uno cuando ve eso se pregunta de verdad, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Qué votamos? ¿Qué votaron? ¿Qué votamos los argentinos? ¿No? ¿Qué cosas ponemos y se pusieron en la balanza a la hora de ir a votar? Porque no se comprende que se apoye esta política económica cuando no se puede morfar. No ves más gente comprando carne, no ves más gente comprando queso, que son las cosas básicas que además somos productores de esos alimentos. No es que estamos comprando carne afuera o A estamos... Brasil. No, ahora sí le vamos a ya comprar sé, carne, pero digo, ahora sí. todo está dislocado, todo Mira, está completamente hay un trastornado. sociólogo brasilero muy interesante que escribió un libro que se llama El pobre de derecha, ¿no? Porque además todo esto es más loco si vos Muy pensás Capusotto, ¿no? El pobre derecha, pero bueno, que es real. todo esto es más impresionante si uno piensa que quienes hoy sostienen a Milei son los sectores más vulnerados por las políticas de Milei y los que no llegan a esa feta de queso y tampoco llegan al queso rallado, que es un poco más barato, que compran ¿viste esa marca OPI que dice pseudo queso? Alimento en Claro, base a. En base a queso, en base a queso. Sí. Que es como mi queso casero, digamos, es exactamente lo mismo. Bueno, no es lo mismo, el mío es más sano, pero digo, más allá de eso, si vamos a lo que yo estaba diciendo, que era este sociólogo, lo que trataba de explicar es por qué los movimientos neonazis, pseudofascistas, estos movimientos de un liberalismo tan salvaje y depredador, están asentados sobre todo en los sectores más vulnerados. Y la explicación que por lo menos él encuentra, y que yo creo que tiene mucho sentido, tiene que ver con la insatisfacción democrática, con que la gente eligió el castigo y el odio al otro, aún castigándose a sí mismo. Entonces nosotros... O sea, prefiere no comer queso, prefiere no comer carne, prefiere no pasar todo eso, pero tener la idea de que el que está al lado la está pasando igual de mal que él. Ajá. No es que el que está al lado la está pasando mejor. ¿Y eso por qué? Porque nos enseñaron a pelearnos con el de al lado, porque también cometimos errores, porque también se generaron desigualdades en gobiernos democráticos y populares que no pudimos construir un sentido común de sociedad colectiva.
de sociedad, ni siquiera colectiva, de sociedad, un sentido común de sociedad. Entonces nos ganó el individualismo. Bueno, esto se desarma con políticas y acción y poniendo el cuerpo también a la hora de discutir determinadas batallas que tengan que ver con las propuestas hacia el futuro, porque lo que no hay, no solo es la feta de queso, es que no hay sensación de futuro, no sabes a dónde vas a llegar. Si vos le preguntás a la gente en la calle cómo llega a fin de mes, la gente no sabe, ya el 20 ya no llega, no digo llega 20, a fin de mes. El 15 No, ya estás rezando que llegue el fin de mes del sector social que se hace. Entonces, ¿es un problema? Sí. Bueno, tenemos que pensar cómo hacemos para que ese sujeto social vuelva a tener representación en los sectores políticos que queremos representar a ese sujeto. Que entienda pero que no perdimos. come queso por una política de Estado, que no come carne por una política de Estado. Está bien, pero que no pueden atender. A mí lo que me preocupa como dirigenta es ¿por qué perdimos esa representación? ¿Por qué no nos escuchan? Y hay muchas explicaciones. Que la derecha es la derecha, que la derecha es la derecha, son malos y nos van a hacer maldades. O sea, la derecha ahí sí te va a inventar noticias, te va a usar al partido judicial como partido de persecución, como antes usaban al partido militar. Para eso está la derecha. El problema son los goles en contra que nos metemos nosotros. Para mí ahí es un tema y para mí fue una luz de esperanza, así. Yo sé que a veces queremos esquivar el tema, pero no lo voy a hacer esta vez porque creo que fue un gran gesto de Cristina llamar a la unidad con el Twitter del lunes. Ajá. Porque sí creo que la unidad es la frase, la palabra de la semana y es lo único que puede ayudarnos a recrear el futuro y el presente. Bien, bien. Acá nos dice Sergio que ese libro es de Sousa. Sousa, sí. Gracias. El síndrome del Joker. Sí. Sí. Y después nos dice otros con síndrome de la escalera y otros se aplica de Dietrich Bonhoeffer. Parece que Sergio estuvo transitando la bibliografía. Muy bien, gracias Sergio. Bien, bueno, Vicky, vos traías un tema que también es bastante inquietante, ¿no? Sí. Lo hemos tratado en algunas ocasiones, Víctor, lo que está pasando con la ANMAT. Uh-huh. Sí, bueno, no es nuevo que un gobierno quiera desmantelar el ANMAT, no es nuevo para nada. Sí quiero puntualizar algunas cuestiones, ¿no? Primero, ¿qué es lo que hace el ANMAT? ¿Y a quién le sirve el ANMAT? Uh-huh. El ANMAT lo que hace es evaluar, ¿no? Y hace una evaluación conforme a determinados estándares de bioseguridad, en primer lugar, sobre el producto que se trate, sobre los productos que están a la venta, sobre las cosas que uno consume, medicamentos que uno consume, por ejemplo, alimentos que uno consume, por ejemplo, sobre la bioseguridad, la eficacia, la calidad, y después hay otra etapa que tiene más que ver con los medicamentos, que es la farmacovigilancia, o sea, vigilan que ese medicamento no tenga contraindicaciones que no sean las esperadas y entonces haya que retirarlo del mercado, como ha pasado con algunos medicamentos. ¿Cuál es el tema? Macri ya quiso, y de hecho recortó y desmanteló toda una parte del ANMAT muy grande. Estuvimos mucho tiempo acampando con los trabajadores, luchando con los trabajadores, denunciando lo que estaba pasando y las consecuencias de lo que pasaba. Digo, para ponerlo en palabras más fáciles, vos sos mamá, le das un chupete a tu niña, ese chupete pasó por alguna prueba de calidad del ANMAT. Si el ANMAT no funciona bien, no sabés qué es lo que va a pasar con ese chupete en la boca de tu bebé. Vos sos conductor de un automóvil. Bueno, esa rueda del auto que cambiaste y que es responsable de tu seguridad vial y de la que está la gente que está alrededor tuyo, también pasó por las pruebas del ANMAT. Vos sos una persona que está enferma y que tiene que tomar un antibiótico, ese antibiótico pasó por el ANMAT y pasó por una de las agencias más prestigiosas del mundo, comparada con la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos o muchas agencias de Europa que también tienen estas agencias, pero digo, el ANMAT goza de un prestigio nacional e internacional como pocas agencias en el mundo. Y esto también hay que plantearlo, ¿no? Porque me parece que es algo para destacar, que a veces los argentinos y argentinas nos vapuleamos mucho, pero en cuanto a lo que somos, lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, tenemos niveles de excelencia altísimos.
¿Qué pasa con el ANMAT? Lo están desmantelando también, pero además no solo eso, sino que quieren crear por decreto una agencia que lo que va a hacer es evaluar los costos de los medicamentos, una agencia para que evalúe los medicamentos costosos. No solamente que evalúe el medicamento, sino el costo del medicamento. Antes que la evaluación acerca del impacto de ese medicamento en la salud, van a evaluar el costo. Y si es un costo alto, lo van a rechazar. ¿Por qué? Porque esto es un pedido de las prepagas. Porque cuando vos tenés alguna enfermedad compleja, no hablemos de las poco frecuentes que sí son medicamentos muy caros, sino en una enfermedad compleja, los medicamentos suelen ser caros. Entonces, las prepagas, ¿qué hacen? Generan políticas como esta, la construcción de una agencia vinculante para y que esa agencia sea la agencia de evaluación de tecnología sanitaria que va a juzgar no solamente la tecnología de ese medicamento, sino el costo de financiamiento y si es útil o no es útil. No si es útil o no es útil, si te va a salvar la vida o no, si vale la pena o no gastar esa plata. Cuando en realidad, quienes creemos que los derechos sociales se ejercen, estamos convencidos que el derecho a que los medicamentos son bienes sociales y que esos bienes sociales tienen que ser garantizados por el Estado a toda persona que lo necesite. Entonces, cuando estamos hablando del desmantelamiento del ANMAT, estamos hablando de la vida de los argentinos y argentinas. Y cuando estamos hablando de la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, estamos hablando a que por decreto van a poner por encima del ANMAT una agencia que solo va a mirar si financieramente les cierran los números o no, más allá de las vidas que se pongan en juego, que necesiten determinada medicación para poder seguir viviendo. Esto me parece que es sumamente grave porque hay un riesgo no solo de hacer mucho más lento el acceso a la medicación y más burocrático, sino de impedir directamente el acceso a alguna medicación. Entiendo que sin el funcionamiento del ANMAT se van a discontinuar un montón de el desmantelamiento, claro, desmantelarlo es lentamente. Claro, pero aumentar los riesgos, pero no, hasta ahora no podían venderse sin la aprobación del ANMAT. El desmantelamiento es lento, pero es muy riesgosa la creación de esta agencia, y sobre todo por decreto, porque la agencia va a estar sobre el ANMAT. Implica un riesgo para la vida de muchas personas realmente grave, y creo que no dimensionamos porque no se le dio la suficiente difusión acerca de los riesgos que tiene que vos pongas en manos de burócratas que solo miran un Excel y a ver si cierran o no cierran los números, la aprobación o no, la entrada o no de determinados medicamentos que vos necesitas para vivir. ¿Y esto ya está funcionando? ¿Es una cuestión que está lo que en plantearon el gobierno es que va a salió muy ocupado con el FMI y todavía no... Es un pedido del FMI. Bueno, es parte de los negocios. Claro. Es un pedido del FMI. Es parte de los negocios. No solo es algo que las prepagas saludan con mucho beneplácito, es un pedido del Fondo Monetario. Es un pedido del Fondo Monetario para achicar gastos, para ajustar, porque lo que quiere Milei es esto, es un Excel donde más o menos le cierren las reservas, pero donde si la gente queda fuera y muerta no pasa nada. Claro, porque el ajuste es contra las personas. Sí, también está clarísimo, ¿no? Creo que también es la ley de la selva. No importa que la gente esto es la ley de la selva. En esto entra también una jugada geopolítica, que es el tema de congraciarse Estados Unidos con la India. Claro. La India tiene una industria farmacéutica muy importante, pero que en muchos casos las patentes o son robadas o no cumplen con determinados requisitos que les permita ingresar a los países donde hay controles, como los de la ANMAT. De India acá a la Argentina. Y seguramente porque es la forma que está buscando Donald Trump de separar a la India de China y de los BRICS. Pero no son seguros. No, hay algunos que sí y otros que no, como todo. Pero si vos no los controlás, entrás en una situación compleja. Digamos, ¿no? Pero el problema, igual acá el problema, Víctor, no es solo que no los controlen, el problema es que acoten la entrada en función del valor.
digo, ¿no? No que los van a dejar de controlar. O sea, nosotros peleamos por un ANMAT eficiente, pero así como Cristina planteó, desregularizar el mercado de los medicamentos y permitirle a los laboratorios de la India que compitan en Argentina, porque como tenemos nosotros el mercado, los únicos beneficiados son los laboratorios ligados a los capitales yanquis. Entonces, si además se permitiera que los laboratorios de la India puedan competir en Argentina, las cosas serían diferentes. Y no estoy diciendo por sobre el ANMAT, digo, tener un ANMAT fuerte, pero también tener laboratorios de otras banderas, claro, que no sean solo las banderas de Estados Unidos o la de Israel. Claro. Digo, también tener laboratorios de la India. Clave es la ANMAT. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que ser un mundo multipolar. Y digo, más allá de algunas diferencias que uno puede tener hasta culturales con determinados países, sí me parece importante que miremos que nosotros necesitamos fortalecer el ANMAT, no desmantelarlo y no crear agencias que solo tengan una mirada económica por sobre la salud de las personas. Bien. Bueno, hoy estuvimos con... Hermoso. Muchas gracias, Vicky. No, nada. Estuvimos compartiendo hace un ratito, dialogando con Mercedes Marcó del Pont, las declaraciones un poco raras, ¿no?, del presidente Milei, porque no sé si vos sabés, Vicky, que dolarizar es como hacer pizza. Ah, no. Ah, bueno, para el presidente dijo que sí, que dolarizar es como hacer pizza. ¿Sabrá hacer pizza, Milei? Y que hay muchas dolarizar le está costando. No creo. ¿Sabrá hacer pizza? No creo. No Dijo creo que que por ahí la hermana sí, porque ¿Te acordás pizza, que dijo que no le- torta. Una pero pastilla. Pero dijo que no le que, No, sí, no. que él no tenía gusto por Ahora, lo lo que sí dijo gastronómico. fue una pizza con pepperoni. Claro, Salame, pepperoni y campeón. formaggio. El formaggio Salame. es justamente lo que nos está saliendo un poco caro. Dijo que hay muchas maneras de pepperoni, de jamón y queso, de mozzarella, en fin. Pero también O sea, habló... como una dolarización a la carta. Sí, para ir cerrando este bloque, antes de irnos a la media vuelta, vamos a compartir el audio 3, ¿te parece, querido Carlos? Porque dentro de un rato vamos a ver si nos podemos meter con esto del índice de popularidad del presidente. De Milei. Si vos haces semejante ajuste, tu popularidad se tiene que destrozar. Y popularidad, digamos, está constante. Tuvo un pico en enero porque la gente se pone más bullish en enero y después bajó y, digamos, está en torno al promedio. Está más o menos 3 respecto al promedio. Digo, los encuestadores serios, ¿no? A esos que, digamos, te hacen una encuesta en función de quién le paga. Y básicamente, entonces, ¿por qué, digamos, estamos con niveles de popularidad tan altos? Porque hacer el ajuste es absolutamente popular, porque se lo cargamos al Estado, no a la gente. Por eso sacamos 10 millones de personas de la pobreza. Bien, ahí quise también retomar un poco lo que charlamos al principio, ¿no? Él está diciendo que hacer el ajuste es absolutamente popular. Uno, sí. Digo, con esto que Habría estábamos preguntarle a los conversando... jubilados, ¿qué Claro. opinan? Si Claro, es popular o no es ¿Qué es lo popular para igual? La verdad es que ponerte a discutir ideas poco racionales te convierte en tan irracional como las ideas que vos Bueno, pero querés él sigue discutir. haciendo pie en esto, ¿no? En que hay un sector de la población que cree que sufrir, lo mismo que vos citabas antes de este autor, que sufrir es... Sousa. Claro, que lo mejor es que suframos todos. Sí, pero yo Es creo que más Es democrático que no eso. sufren todos. No, claro que no sufren todos. Por En supuesto que no. En un momento estas estupideces, porque otra cosa no se las puede calificar. Estuviste de otra más manera. suave ahora. Estupidez, sí, la de la pizza eran pelotudeces directamente. Estos son estupideces. Redrado era, ¿no? En El de las algún pizzas. momento, sí, También. No. Pratt Guy. Pratt Guy. Dos pizzas era Ahí está. dos pizzas era. Sí. Podían encontrar cierto soporte cuando recién empezaba. Hoy el rey está desnudo. Ajá. Hoy el rey está desnudo. Y ya la mayoría de la gente, cuando escucha estas cosas, y empieza a decir, y la verdad, estás diciendo pelotudeces, Milei. La duda que a mí me queda es si él se las cree o realmente sabe y es consciente de que lo que está diciendo es una absoluta pavada. Esa es la No, él única está duda que convencido altura de me lo que genera. está diciendo. Por eso, porque a mí me da la esa es sensación- la... El problema es que cambia de convicciones cada 10 días. Pero bueno,
Está bien, Dijera pero Groucho Marx, está estas son mis ideas, si no le gusta tengo está otra. convencido de lo que está diciendo, quienes lo siguen están convencidos de lo que están diciendo y quienes ganan plata con él están convencidos de que él hoy es un buen títere para seguir ganando plata, porque de hecho están ganando y mucha plata. Cada vez que esté Caputo en el Ministerio de Economía, muchachos, no va a pasar lo mismo, digo, no va a pasar algo diferente a lo que ya pasó, claro que se va a volver a repetir. Lamentablemente. Vamos a dar la media vuelta. Ahí estamos, 2 minutos pasaron de las 7 de la tarde. La temperatura, Mastra, ¿la ves desde ahí vos? Ay, ¿qué va a ser? A ver, ¿qué alquimia? ¿19? Bueno, 19 grados a esta hora, a las 19. Enseguida regresamos.